Bienvenido a Saicom Ediciones. Mi nombre es Ricardo Mendiola y junto con mis compañeras Juliet Campo, Sofía Córdoba y Valentina Patiño, analizaremos los elementos esenciales de una prueba, utilizando como referencia el artículo de Peña, González y Montenegro de 2019, titulado Desarrollo de una escala de prácticas y concepciones de evaluación de profesores universitarios. Posteriormente, analizaremos un flujograma que relacionará las fases para la construcción de un test según Muñiz 2018 con las etapas realizadas por los autores del artículo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juliet Campo. En esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre el esquema de la escala de prácticas y concepciones de evaluación de profesores. Vamos a hablar sobre los conceptos claves, qué mide la prueba, razón por la que se construye esta prueba, el propósito del uso de la prueba y cómo se define el objetivo de medida. Entonces, conceptos claves que encontramos son las prácticas de evaluación, concepciones de evaluación, calidad del proceso evaluativo, qué mide la prueba, cómo los profesores evalúan el aprendizaje de los estudiantes y cómo implementan estas concepciones en su práctica docente. Razón por la que se construye la prueba. La razón es proporcionar a los profesionales de la educación una herramienta válida y confiable que contribuye a la comprensión de los perfiles de evaluación de los académicos en el contexto de la educación superior. Propósitos del uso de esta prueba. Vemos que es una herramienta para entender y mejorar las prácticas de evaluación de los profesores en diferentes contextos educativos. ¿Cómo se define el objetivo de medida? Tiene como objetivo proporcionar una medida válida y confiable de estas variables, lo que permite que sea usada en investigaciones académicas, programas de formación docente, evaluación de desempeño docente y desarrollo profesional. Muchas gracias, Juliet. Bueno, a través de este flujograma les voy a explicar cuáles son las fases para la construcción de un test según Muñiz y adicionalmente voy a relacionar las mismas con las etapas realizadas por los autores del artículo que anteriormente explicaron mis compañeros. Bien, Muñiz sintetiza en 10 pasos el procedimiento a seguir para desarrollar una prueba. En el flujograma que están viendo, el color naranja representa el proceso realizado por Muñiz, mientras que el color azul representa el proceso realizado por los autores del artículo. La primera fase que menciona Muñiz es la determinación del marco general. En este se explica la justificación y motivación del desarrollo de la prueba y su contexto de aplicación. En el artículo, esta motivación se basa en entender y mejorar las prácticas de evaluación de los profesores en diferentes contextos educativos en una universidad privada tradicional regional. La segunda fase de la que habla Muñiz es la definición de la variable medida, que se debe definir tanto en términos operativos, semánticos y sintácticos. La tercera fase son las especificaciones en las cuales se deben explicar los requerimientos de aplicación, toda la información sobre los ítems y las especificaciones e instrucciones necesarias en el momento de entregar el material. En el artículo explican que se realizó con un diseño no experimental transversal de tipo descriptivo a profesores de una universidad privada con un muestreo no probabilístico intencionado y que para la recolección de datos se utilizaron encuestas virtuales. La cuarta fase es la construcción de los ítems, en la que se debe definir el tipo de ítems para lo cual se deben tener presente los principios generales. En el artículo, inicialmente se proponen 56 ítems creados mediante una tabla de especificaciones. La quinta fase es la edición, en la cual se compone y se imprime la primera versión del test, además de construir la base de datos con las claves de corrección. Y la sexta fase son los estudios piloto, en donde se examina el funcionamiento general del instrumento de medida. Como vemos en el flujograma, se dejaron para los estudios piloto 26 reactivos sobre concepciones y 27 sobre prácticas con formato de respuesta tipo Likert de 1 a 5, que además fueron revisados por 3 expertos. La séptima fase es la selección de otros instrumentos de medida, en la que se realiza la justificación teórica, se obtienen evidencias de relación con las variables externas y se utilizan otras pruebas que ya estén validadas. La octava fase es la aplicación del test, donde se deben colocar la muestra y el muestreo, se aplica el instrumento de medida y se realiza un control de calidad y seguridad en la base de datos. En el desarrollo de la EPSEP, esto se realiza en la aplicación del test a una muestra final compuesta por 257 profesores de las facultades de Medicina, Ingeniería y Humanidades. El 46.4% de los participantes fueron mujeres y el 53.6% hombres, con una edad promedio de 43.1 años, y los datos fueron almacenados en una base de datos.
La novena fase son las propiedades psicométricas en las cuales se analizan los ítems, la fiabilidad y la validez. A su vez, en el artículo se realizó un análisis factorial exploratorio con 4 componentes, los cuales son las prácticas alternativas, concepciones reproductivas, concepciones transformativas y prácticas tradicionales. Además, también se realizó un análisis factorial confirmatorio. Por último, la 10ª fase es la versión final del test, en la cual se envía un informe de resultados a las partes interesadas y se elabora el manual que permite su utilización. Ahora seguimos con la síntesis de la discusión y las conclusiones. Esta se centró en el análisis de la estructura de la prueba, incluyendo los dominios y subdominios, además de la explicación de cada uno de estos ítems, observando características psicométricas que también se tuvo en cuenta si la prueba proporcionó una medida precisa y confiable. Si la prueba presentó validez y fiabilidad, entonces podría ser usada como una herramienta de evaluación para las prácticas de los profesores universitarios. La prueba presenta limitaciones de muestra realizada. Esto quiere decir que en términos de investigaciones futuras se debería seguir estudiando la conformación de perfiles de evaluación para el perfeccionamiento académico o el tipo de contrato de cada profesor. Asimismo, personalmente considero utilizar esta prueba en el ejercicio de mi profesión si está respaldada por evidencia sólida y validez y fiabilidad. Muchas gracias. Hasta luego.